Hola, buenas noches a quienes nos están viendo en la Ciudad de México. Buenas tardes aquí desde Tijuana. Les agradezco mucho su interés, su atención. Espero que se escuche bien. Se nos echó a perder el micrófono de último momento, pero no quería dejar de transmitir este día, 3 de septiembre, cuando ocurrieron varias cosas en la Ciudad de México que vale la pena comentar. Hola a Jesús Beltrán, a José Ariel Cortés, muchas gracias. Buenas noches a Quiley Yuen, ¿qué tal? A Lilia Rosas, creo que se escucha bien, ¿no? Espero que no sea necesario elevar un poquito más la voz. Estamos en un sitio aquí en la ciudad de Tijuana, muy cerca del Centro Cultural Universitario y del Centro Cultural de Tijuana. Un abrazo también a los que nos están viendo desde Mérida, al otro extremo del país, a Rocío Albarrán, también a Pepper Lau, a Olivia Velázquez, que se está sumando, a Derham, que siempre está aquí presente, muchas gracias, a José Guillermo Memo, muchas gracias, buenas noches, a Gerardo Méndez, también un constante amigo de las redes y de esta transmisión de Facebook Live. También saludos a todos los que nos estén viendo desde la plataforma de la revista Proceso, desde nuestro canal de YouTube de Homo Zapping. Un abrazo, qué bueno que se escucha bien. Antes de entrar en materia sobre el sexto informe de gobierno, es muy preocupante lo que el día de hoy en la tarde sucedió en la explanada de Rectoría en Ciudad Universitaria, cuando 200 estudiantes, alrededor de 200 estudiantes del CCH, del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, pues estaban protestando por un pliego petitorio que tenía que ver con demandas del CCH y fueron agredidos por un grupo porril y fueron agredidos durante varios minutos y horas porque la fuerza interna de la UNAM de seguridad pues no actuó, y mucho menos las fuerzas del orden de la Ciudad de México. Si fuera un asunto anecdótico, pues nada más pasaría como parte de los conflictos que normalmente ocurren en la Ciudad de México, pero a unas semanas del aniversario del 2 de octubre de 1968, a 50 años de aquella matanza que prácticamente marcó a toda una generación y la historia, este evento violento con porros, que no sabemos si son realmente porros o gente infiltrada, resulta una provocación que es condenable desde cualquier punto de vista. Es criticable que en un territorio tan importante y simbólico para la vida política universitaria de la Ciudad de México ocurran estas cosas. Es muy, muy, muy delicado. Y por eso, pues yo creo que vale la pena en estos momentos condenar el hecho y pedir a la rectoría de la UNAM, al rector Graue y a los principales directivos de la UNAM, que defiendan la integridad del territorio de la UNAM y sobre todo que no se permita actos porriles. Fuera porros de la UNAM, como dice Elsa Celis. Muchas gracias a los que se están sumando. Estoy aquí en Tijuana y por lo tanto ni Anastasia ni Tomasa pudieron viajar conmigo. Las Tachas y la Tomasa están cuidando el Templo de la Información, que es su casa en la Ciudad de México. Saludos hasta San Cristóbal de las Casas. Gracias por estar aquí. En Cuautla, Morelos, también a Eduardo Olivares, a Mari Sara, que dice y nos desea buen inicio de semana. Fuera porros de la UNAM. Eso es quizá lo más importante que hay que subrayar en las redes y en todas partes. Es quizá un evento hecho justamente para ensombrecer y sobre todo para teñir la celebración de los 50 años de esta matanza, que nos debería llamar sobre todo la atención de no aceptar ataques y sobre todo este tipo de violencia que tanto daño hace a la población y hace al país en general. Después de este breve comentario, mando saludos a Alberto Gómez, que nos está
sintonizando ahorita, a Kafquito Vázquez, a Alejandra Martínez, que también dice fuera porros de la UNAM, a Salomón Rangel, que luego tomarán la tribuna Anastasia y Tomasa, ya la tomaron, pero bueno, voy a contratar los servicios de Porfirio Muñoz Ledo, pero no los servicios de Fernández Noroña. ¿Qué le pasa a Fernández Noroña? Yo no entiendo a veces esta compulsión de protagonismo que tiene el señor Fernández Noroña, pero bueno, pues si quieren ir Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres al informe de Peña, pues que vayan, o sea, ya estamos en otra situación, por Dios. En fin, fuera porros de la UNAM y fuera provocadores de la política también. Miguel Ángel Palencia, que también nos manda un saludo desde Huastepec. A Hugo Lobato, amigo y ahijado, muchas gracias por estar aquí. A Argelia Bortoni, gracias. A José María Peña, que nos está viendo desde Chimalhuacán, Estado de México. A Marta San Germán de Apizaco, Tlaxcala. A Yair Flores, que también dice fuera porros de la UNAM. Anabel Becerra me dice, fue un circo el de Peña Nieto. Fue más que un circo, no solamente por las lágrimas de cocodrilo. Ay, Dios santo, ya que aprendan a llorar de manera más natural las hijas de Angélica Rivera. Yo creo que la mala escuela de actuación de Televisa se está reflejando en sus hijas. ¿Para qué lloran? Nadie les va a creer las lágrimas de cocodrilo. Ya disfrutaron de la frivolidad del presupuesto público, nunca fueron empáticas con la población mexicana, no solamente no fueron empáticas, sino que pues pobrecitas, o sea, muy jóvenes están viviendo un repudio social muy fuerte, que espero que ellas se puedan reinventar más allá de los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de los errores y de los horrores, como el caso de Ayotzinapa. Así es, Alberto, me dice que Fernández Noroña se pone intenso sin sentido. No creo que sin sentido, yo creo que Fernández Noroña lo que busca pues, es protagonismo. Pero hay maneras mucho más dignas y más lógicas de hacer protagonismo, sobre todo en estos momentos. Buscar el aplauso fácil o el hashtag en redes sociales, pues la verdad en estos momentos implica muchísima más inteligencia, por llamarlo de alguna manera. Peña Nieto nos está recetando en su sexto informe de gobierno una sarta de cifras que la verdad en el sexto informe y en los spots que están ahí todavía circulando. La primera mentira, diciendo que el gasolinazo fue una medida necesaria, un sacrificio que a final de cuentas si no se hubiera hecho se hubieran recortado más los presupuestos sociales. El gasolinazo, sin duda alguna, ha sido una de las decisiones que más enfurecieron a la población mexicana porque afectó a los bolsillos de todos. Enrique Peña Nieto dice que si no hubiera habido el gasolinazo, se hubieran afectado a las clases populares, y también afirma, esta fue una decisión francamente muy difícil, y los beneficiarios con el subsidio de las gasolinas fueron personas de mayores ingresos que representan, dijo, 30% de la población que consume el 80% de las gasolinas. Es mentira, señor Enrique Peña Nieto, el gasolinazo afectó a toda la población mexicana. Si no hubiera habido gasolinazo, los índices inflacionarios del 2017 y por tanto del 2018 no hubieran llegado a los niveles que llegó. Usted está diciendo que en su gobierno, en su administración, se llegó a los niveles de inflación más baja en 50 años. También es mentira, señor Enrique Peña Nieto, y le digo con las cifras de la propia Secretaría de Hacienda. La inflación promedio, por ejemplo, en el gobierno de Fox fue de 3.33% durante los 5 primeros años. De Calderón fueron 3.82%. De su gobierno fue 6.77%, casi 7%. Y en el sexto año, es decir, en el año de que estamos registrando, en este año 2018, hasta el mes de julio, el gobierno de Fox, por ejemplo, registró 0.93% de inflación, el de Calderón 1.36% y el de usted, el señor Enrique Peña Nieto, 1.66%. Y otra razón que dice o que adujo
Enrique Peña Nieto pues fuera la necesidad de incrementar el impuesto especial para productos y servicios. ¿Y saben qué está diciendo la Secretaría de Hacienda? Nada más, a ver si pueden ustedes contrastar esta cifra. En el 2016, es decir, antes del incremento a las gasolinas, los ingresos a Hacienda por el IEPS, por el Impuesto Especial para Productos y Servicios, fue de 27.470 millones de pesos, 28.000 pesos, 27.500 millones. Y en julio del 2018, un año y medio después, la recaudación por el IEPS fue de 14.750 millones, casi la mitad. Entonces, ¿de qué sirvió el incremento de las gasolinas o a los precios? ¿A quién benefició el incremento o la liberalización anticipada de los precios de las gasolinas? Pues evidentemente benefició a los importadores de gasolinas y por supuesto a los dueños de las gasolineras nuevas que están compitiendo con Pemex. Dígalo así, señor Enrique Peña Nieto, no nos quiera seguir viendo la cara de tontos. Me están aquí mencionando otras, pues sí, aquí hay un efecto muy claro del gasolinazo sobre la inflación. Híjole, estos son datos que el señor Enrique Peña Nieto dio el día de hoy en su discurso, en su gran monólogo. Se la ha pasado monologando desde hace unas 2 semanas, porque graba spots, que son monólogos, y luego da entrevistas que son a modo y donde no le hacen preguntas incómodas. En fin, dice una sarta de cosas, como por ejemplo que en su sexenio hubo una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo porque aumentó de 80 a 88 pesos diarios el salario. No es cierto. En 2008, para tener esta ubicación, el 44% del 60% de la población, 60, 6 de cada 10, ganaban menos de 166 pesos por día. En el 2008, repito, el 44%, 4 de cada 10 ganaba menos de 166 pesos por día, o sea, de menos de 2 salarios mínimos. En el 2018 este porcentaje se incrementó a 60%. Es decir, son más las personas que ganan un salario mugre en este país en 10 años. La otra cifra, en 2018 12 millones de trabajadores perciben menos de un salario mínimo en este año y 15 millones más sobreviven con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos. ¿Dónde está la recuperación del poder adquisitivo? ¿Sabe usted lo que cuesta la canasta básica? ¿Sabe la señora Angélica Rivera lo que cuesta la canasta básica en este país? ¿Y saben cuánto ganan los mexicanos por este tipo de ingresos tan precarios que han empobrecido a la mayoría de las familias? Es, de veras, no lo diga, señor Enrique Peña Nieto, si se quiere ir menos repudiado de lo que ya de por sí está, no siga presumiendo que en su gobierno se recuperó el poder adquisitivo de los salarios. La deuda pública, dice Enrique Peña Nieto, se redujo del 48.7% del PIB, que fue el pico que alcanzó en el 2016, al 45.5% del PIB en 2018. Está presumiendo pues una disminución de 2.2% de puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que produce el país. Pero no está explicando para qué demonios nos endeudamos. ¿Dónde está el gasto en infraestructura? ¿Dónde están las grandes obras realmente que iban a impulsar el empleo? Nos endeudamos para pagar el servicio de esa misma deuda, para seguir enriqueciendo a los bancos.
para seguir haciendo el negocio para el cual fue contratado el señor secretario de Hacienda y canciller aprendiz Luis Videgaray. Este tipo de datos pues son muy importantes, sobre todo contrastarlos con lo real, no con la demagogia. Y ya que les digo de la violencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2017, el año más violento en los últimos 10 años, por lo menos. 2018 no ha terminado, pero ya las tasas de violencia han aumentado de una manera dramática. No es posible que Enrique Peña Nieto esté diciendo que la responsabilidad solamente es de las instancias municipales y estatales, porque es realmente una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. Los municipios en este país están devastados, sin policías, sin fuerzas de seguridad, y se están volviendo los focos rojos de la nueva violencia en el país. Hay más de 600 municipios sin un solo policía, 651 municipios de hecho. En el país son 2.500 municipios en términos redondos. 600 municipios en este país no tienen ningún tipo de fuerza policíaca, es decir, ningún agente policíaco. Estamos hablando de que la quinta parte de los municipios de este país están prácticamente en una situación de vulnerabilidad en seguridad pública. Y peor, 1.400 municipios con menos de 50 policías. Entonces, ¿de quién es responsabilidad de articular una tarea policíaca en todo el país? ¿Para qué entonces se separó o se absorbió, la función de la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación? Obviamente, como me señalan aquí, tampoco Enrique Peña Nieto habló ni se condolió de las víctimas de la violencia que han proliferado en su sexenio. Solamente habló de un sistema nacional de búsqueda de personas que no han encontrado a muchas, o más bien no han encontrado ningún número significativo frente a esta debacle de más de 40,000 personas desaparecidas, y que algunos calculan, y algunas, como la futura secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, la ministra Olga Sánchez Cordero, calculan que pueden ser más de 300,000 desaparecidos. Y pues la última gran mentira de Enrique Peña Nieto en este sexto informe de gobierno, que en su administración se articuló un sistema nacional anticorrupción. ¿Cómo podemos creer que va a combatir la corrupción el señor Enrique Peña Nieto si deja expedientes abiertos y sospechosamente manejados por la Procuraduría General de la República, con la posible liberación de los implicados, como el caso de Javier Duarte, como el caso de César Duarte? Ahora ya están liberando al ex secretario general adjunto del PRI nacional en la época de Manlio Fabio Beltrones, el señor Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido en Chihuahua por la presión y por la investigación del gobierno de Javier Corral, y ahora están a un paso de que lo liberen. Entonces, ¿dónde está realmente el combate a la corrupción? No lo vemos por ningún lado. En fin, estos son algunos de los puntos que más evidentemente son ofensivos para los mexicanos en el sexto informe de gobierno, y ya no digamos que siga diciendo esa cifra absurda de que en su gobierno 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema. ¿Cómo midió eso? Ya desde hace más de un año se señaló que era un fraude esta medición, y peor aún cuando sabemos que la Cruzada Nacional contra el Hambre gastó más del 80% de sus recursos en difusión y no en alimentación real a las personas necesitadas a través de los comedores comunitarios, y ni siquiera se ha hecho la evaluación de qué tipo de alimentación se le dio en los comedores comunitarios a las personas de bajos recursos. Fue un negocio de
la señora Rosario Robles de operadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre con la gran industria alimentaria mexicana. Es realmente patético que todavía a estas alturas y antes de irse nos quiera seguir vendiendo la mentira de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre todo cuando ya sabemos que hubo una gran estafa maestra tanto en la Sedesol como en la Sedatu en las dos administraciones que tuvo la señora Robles. ¿Y no se enteró el señor Peña Nieto? Pues claro que se enteró. No somos tontos. Es muy probable que él mismo esté implicado. En fin. Sí, fue una simulación, como dice Alberto Gómez. Raúl Lamezcua me dice, debe confiscarse todos los bienes de los políticos que no justifiquen su adquisición. Me pregunta que si va a mandar López Obrador a juicio a Peña Nieto. Lo que debe realizar es concluir las investigaciones que va a dejar pendientes la PGR. Y me dice, puras mentiras de Peña. Histórico hubiese sido si Muñoz Ledo interpelar a Peña Nieto, pero fue avalado con su aplauso, me dice Edgar Toro. Miren, yo creo que discutir si debieron estar o no Muñoz Ledo, Martí Batres o quienes estuvieran en el informe de Peña Nieto es absolutamente ocioso a estas alturas. No caigamos en discusiones ociosas. Analicemos lo que dice y tomemos el poder y la necesidad de informar para desmontar este tipo de herencias que nos dejan. Es una herencia tremenda y precisamente por esa herencia perdió el poder. Por esa herencia las lágrimas de cocodrilo de sus hijas pues no las creemos ninguno de los mexicanos. Muchas gracias, nos están viendo desde Hermosillo, les mando también muchos saludos y efectivamente hay que presionar y documentar para que este tipo de actitudes no se queden impunes. Fue un informe efectivamente mediocre, lleno de lo que siempre a final de cuentas fue el sexenio de Peña Nieto. Frivolidad, frivolidad, frivolidad. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo desde aquí, desde Tijuana, a todos los que nos están viendo en varias partes del país, fuera del país, y nos seguiremos viendo. Un abrazo, gracias.